Jerusalén, un nombre que no deja indiferente a nadie, una ciudad que, aunque pequeña en el mapa, ha sido el centro de batallas, de sueños y de oraciones durante miles de años. ¿Por qué Jerusalén? ¿Qué tiene este lugar, este cruce de colinas y piedras antiguas, que lo convierte en el punto donde la historia y la eternidad parecen encontrarse? Hoy no buscamos la respuesta en los titulares, ni en discursos políticos, ni en fronteras marcadas por el hombre. Hoy iremos más profundo, a las Escrituras, al corazón mismo de la palabra de Dios. Porque allí, desde los días de Abraham hasta las visiones del Apocalipsis, Jerusalén no es solo una ciudad. Es un escenario elegido, una promesa viva, el reloj profético de Dios. Quédate conmigo en este viaje. Lo que descubriremos juntos no solo responde a la pregunta ¿a quién pertenece Jerusalén?, sino que podría cambiar la manera en que entiendes la historia, el presente y el futuro de la humanidad. Y si sientes que este mensaje vale la pena, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartir. Juntos llevemos luz donde hay confusión. Comencemos. Abraham y el fundamento profético. Y hay un bote en Atare. No comienza con murallas imponentes ni con un rey en su trono. Comienza en el silencio del desierto, con un hombre cuya fe cambiaría el curso de la historia humana. Su nombre era Abraham, a quien más tarde conoceríamos como Abraham. Alrededor del año 2000 a.C., Dios lo llamó a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, para ir a una tierra que Él le mostraría. Y en el corazón de esa promesa, en el centro de esa tierra, se encontraba una región montañosa que aún no tenía nombre, pero que ya estaba marcada por el propósito divino. Fue en estas tierras donde Abraham, el padre de la fe, se encontraría con una de las figuras más enigmáticas de toda la Escritura. Su nombre era Melquisedec. El libro del Génesis, en su capítulo 14, nos cuenta que después de que Abraham regresara victorioso de una gran batalla, rescatando a su sobrino Lot, este misterioso personaje salió a su encuentro. La Biblia lo describe con dos títulos asombrosos: Rey de Salem y Sacerdote del Dios Altísimo. Imaginen la escena: los guerreros de Abraham, cansados y cubiertos de polvo, se detienen ante la aparición de este hombre. No viene con un ejército, sino con pan y vino, símbolos de sustento y comunión. Salem, el nombre de su ciudad, significa paz. Los eruditos coinciden casi universalmente en que esta Salem era la ciudad primordial que un día se convertiría en Jerusalén, la ciudad de la paz. Melquisedec no era un rey cualquiera, era un sacerdote, pero no del linaje levítico que vendría después. Su sacerdocio era más antiguo, más universal. La Escritura guarda un silencio deliberado sobre su genealogía. No se menciona a su padre ni a su madre, como si hubiera aparecido de la nada un representante directo del cielo en la tierra. Y este rey sacerdote bendijo a Abraham, reconociendo que la victoria de Abraham no provenía de su propia fuerza, sino del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. En un acto de profunda humildad y reconocimiento espiritual, Abraham, el hombre que llevaba las promesas de Dios, le dio a Melquisedec los diezmos de todo el botín. En ese gesto, el padre de la fe estaba reconociendo una autoridad espiritual superior que ya residía en ese lugar. Sin saberlo del todo, estaba inclinándose ante un principio divino establecido en el mismo corazón de la futura Jerusalén. El escritor de la carta a los Hebreos, siglos después, nos revelaría el profundo significado de este encuentro. Melquisedec era una prefiguración, una sombra profética de uno mucho más grande que vendría.
Jesucristo, quien sería Rey de paz y sumo sacerdote eterno. No según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. El fundamento de Jerusalén se estaba colocando, no en piedra, sino en un principio de realeza y sacerdocio divinos. Pero la conexión de Abraham con este lugar sagrado estaba a punto de ser grabada a fuego en su alma de la manera más dramática y desgarradora posible. Pasaron los años y la promesa de un hijo, Isaac, se cumplió milagrosamente. Este hijo era el centro de todas sus esperanzas, el eslabón a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Entonces, Dios le habló de nuevo, con una prueba que sacudiría los cimientos mismos de su fe. En Génesis, capítulo 22, leemos las palabras que debieron helar la sangre de Abraham. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La tierra de Moria, el mismo conjunto de colinas donde se encontraba Salem, el mismo lugar que un día sería conocido como Jerusalén. Imaginen el viaje de 3 días, cada paso una agonía. El sol del desierto sobre su espalda no era nada comparado con el fuego que ardía en su corazón. ¿Cómo podía el Dios de la promesa pedirle que destruyera la promesa misma? A su lado caminaba Isaac, ajeno al peso que oprimía a su padre, llevando sobre sus propios hombros la leña para su propio sacrificio. La pregunta inocente del niño resuena a través de los siglos como un eco profético. Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham no es una mentira, sino una declaración de fe asombrosa, una profecía que él mismo apenas comprendía. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En la cima del monte Moria, el altar fue construido, Isaac fue atado, el cuchillo fue levantado. En ese instante suspendido en el tiempo, el universo contuvo la respiración, pero justo cuando la mano de Abraham descendía, una voz resonó desde el cielo. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Un sustituto, un sacrificio provisto por Dios mismo. En ese momento de alivio y revelación, Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Pero la Biblia añade una frase crucial. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. No era solo una provisión para ese día, era una promesa para la eternidad. Abraham, en la cima de esa montaña en el corazón de la futura Jerusalén, fue un participante y testigo de un drama divino que apuntaba a través de los siglos. Vio proféticamente el día en que Dios proveería a su propio cordero en ese mismo lugar para la salvación no solo de un hijo, sino de toda la humanidad. La identidad de Jerusalén estaba sellada. No sería solo una ciudad de paz, sino el lugar de la provisión divina, el monte del sacrificio redentor. La ciudad de David y la elección divina. Pasaron casi 1000 años en los que los descendientes de Abraham crecieron hasta convertirse en una nación. Sufrieron la esclavitud en Egipto, fueron liberados por la mano poderosa de Dios, recibieron la ley en el Sinaí y vagaron por el desierto durante 40 años. Finalmente, entraron en la tierra prometida, pero la nación estaba dividida, fragmentada en 12 tribus a menudo enfrentadas entre sí. La ciudad de Salem, ahora conocida como Jebús y controlada por una tribu cananea llamada los Jebuseos, permanecía como una fortaleza inexpugnable en el corazón del territorio.
Pero Dios estaba preparando a un hombre que no fue elegido por su linaje real o su poderío militar, sino por su corazón. Su nombre era David. Lo encontramos por primera vez como un joven pastor en los campos de Belén, componiendo salmos al Señor bajo un manto de estrella. Era el menor de sus hermanos, el olvidado, el que cuidaba las ovejas. Pero mientras los hombres veían a un muchacho, Dios veía a un rey. El profeta Samuel lo ungió, y la Biblia nos dice que desde ese día, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Su ascenso al trono no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a un rey celoso, a ejércitos enemigos y a un gigante llamado Goliat. Su victoria sobre Goliat no fue solo una hazaña de valentía, fue una declaración de principios. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, porque del Señor es la batalla. Este era el hombre que Dios había escogido para unificar a su pueblo. Cuando David fue finalmente coronado rey sobre todo Israel, su primera gran decisión estratégica reveló su profunda comprensión de los propósitos de Dios. Necesitaba una capital, pero no podía ser una ciudad que perteneciera a la tribu de Judá o a la de Benjamín, pues eso crearía celos y divisiones. Necesitaba un lugar neutral, un centro geográfico y espiritual, que pudiera unir a las 12 tribus en un solo pueblo. Sus ojos se posaron en la fortaleza de Jebús, ubicada en una posición elevada, rodeada de valles profundos. La ciudad era una fortaleza natural. Los jebuseos, arrogantes en su seguridad, se burlaron de David. Le enviaron un mensaje diciendo que hasta sus ciegos y cojos podrían defender la ciudad contra él. Pero subestimaron dos cosas: la astucia de los valientes de David y, más importante, el favor de Dios que reposaba sobre él. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, se nos narra la audaz conquista. Los hombres de David se infiltraron en la ciudad a través de un túnel de agua y la tomaron por sorpresa. La fortaleza inexpugnable había caído. David renombró la fortaleza de Jebús como la ciudad de David. Y desde ese momento, Jerusalén comenzó a convertirse en el centro político de Israel. Pero David sabía que el poder político sin la presencia espiritual estaba vacío. Su siguiente acto transformaría para siempre el alma de la ciudad. Su corazón anhelaba traer el objeto más sagrado de Israel, el Arca del Pacto, a su nueva capital. El Arca del Pacto no era un simple cofre de madera y oro, era el símbolo visible de la presencia y el pacto de Dios con su pueblo. Contenía las tablas de la ley, y sobre su tapa, el propiciatorio. 2 querubines de oro extendían sus alas, y allí, en ese espacio se decía que la gloria de Dios moraba. Durante décadas el arca había estado en el exilio, moviéndose de un lugar a otro, casi olvidada. David entendió que traer el arca a Jerusalén era declarar que Dios mismo había elegido esta ciudad como su morada terrenal. El primer intento fue un desastre. Transportaron el arca en un carro nuevo, un método filisteo, no el método ordenado por Dios en la ley, que era llevarla sobre los hombros de los levitas. Cuando los bueyes tropezaron, un hombre llamado Usa extendió su mano para sujetar el arca y murió en el acto. David se llenó de temor y comprendió una lección vital. La santidad de Dios debe ser tratada con reverencia y obediencia absoluta. Pero su deseo no disminuyó. Después de 3 meses de preparación y estudio, organizó un segundo intento, esta vez siguiendo las instrucciones divinas al pie de la letra. Lo que siguió fue una de las procesiones más gozosas de la historia. David, el rey guerrero, se despojó de sus ropas reales y, vestido con un simple efod de lino, danzó delante del arca con todas sus fuerzas.
La ciudad entera estalló en júbilo. El sonido de cuernos, trompetas y címbalos llenaba el aire. No era solo una ceremonia religiosa, era la coronación espiritual de Jerusalén. Era Dios tomando su trono en la ciudad de su elección. Cuando el arca finalmente reposó en la tienda que David había preparado para ella en Jerusalén, el rey se sentó en su propio palacio, construido con cedros del Líbano, y mientras contemplaba su hermosa casa, su corazón se sintió incómodo. «Mira ahora», le dijo al profeta Natán, «yo habito en casa de cedro, mas el arca de Dios está entre cortinas». El deseo más profundo de David era construir una casa permanente para el Señor, un templo digno de su gloria. Era un deseo noble, nacido de un corazón que amaba a Dios. Pero la respuesta de Dios, a través de Natán, revelaría un plan mucho más grandioso, una promesa que trascendería cualquier edificio de piedra y cemento. Dios le dijo a David: «Tú me has de edificar casa en que yo more». El creador del universo no puede ser contenido en un templo hecho por manos humanas. Pero entonces Dios invirtió la promesa. No sería David quien construiría una casa para Dios, sino que Dios construiría una casa para David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, leemos la promesa que se conoce como el pacto davídico. «Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y tu casa y tu reino serán estables para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». David comprendió que esta promesa tenía un doble cumplimiento. Su hijo inmediato, Salomón, construiría el templo físico, pero las palabras para siempre y eternamente apuntaban mucho más allá. Apuntaban a un descendiente futuro, al Mesías prometido, que no solo construiría un templo espiritual, la iglesia, sino que establecería un reino eterno. Sentado en Jerusalén, delante del arca, David recibió la confirmación divina. Esta ciudad no era solo su capital, era el escenario elegido por Dios para el desarrollo de su plan redentor para toda la humanidad. Su respuesta, una de las oraciones más humildes de la Biblia, lo dice todo. «¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí?» La ciudad de David se había convertido en la ciudad del gran rey, el lugar desde el cual la promesa de un reino eterno resonaría por los siglos. El templo de Salomón y la gloria de Dios. David, el hombre de guerra, no tuvo el privilegio de construir la casa de Dios, pero pasó el resto de su vida preparando todo para ella. Acumuló oro, plata, bronce y maderas preciosas en cantidades asombrosas. Trazó los planos, inspirado por el Espíritu de Dios, y al final de su vida pasó el manto a su hijo, Salomón, un hombre cuyo nombre significaba paz. La era de la guerra había terminado, la era de la construcción estaba por comenzar. Salomón ascendió al trono en una época de paz y prosperidad sin precedentes. Heredó no solo un reino unificado, sino también el sueño sagrado de su padre, y se dedicó a esta tarea con toda la sabiduría que Dios le había concedido. La construcción del primer templo en Jerusalén no fue simplemente un proyecto arquitectónico, fue la manifestación física de la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo. El lugar elegido no fue al azar, fue la cima del monte Moria, el mismo lugar donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac, el lugar de la provisión divina. Era un lugar ya santificado por la historia de la redención. Durante 7 largos años, miles de obreros trabajaron incansablemente.
Salomón hizo alianzas con reyes vecinos para traer los mejores materiales, cedros fragantes del Líbano, piedras talladas con precisión en las canteras y oro, tanto oro que su descripción en la Biblia desafía la imaginación. Cada detalle del templo estaba cargado de simbolismo. 2 imponentes columnas de bronce, llamadas Jaquín y Boaz, él establecerá, y en él hay fortaleza, flanqueaban la entrada. El interior estaba dividido en el lugar santo, y más allá de un velo bellamente bordado, el lugar santísimo, un cubo perfecto revestido enteramente de oro puro. Allí, bajo las alas protectoras de 2 querubines de oro macizo, se colocaría el arca del pacto. No se escatimó en gastos ni esfuerzos, todo para crear una estructura que reflejara, aunque fuera pálidamente, la majestuosidad y la gloria del Dios de Israel. Finalmente, llegó el día de la dedicación. Fue uno de los momentos culminantes en la historia de Israel. Una gran multitud se congregó en Jerusalén. Los sacerdotes, en una solemne procesión, llevaron el arca del pacto a su lugar de reposo final en el lugar santísimo. Y en el momento en que el arca fue colocada, algo sobrenatural ocurrió. El primer libro de Reyes capítulo 8 lo describe así: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. La Siquiná, la nube visible de la presencia de Dios, la misma que había guiado a Israel en el desierto, ahora descendía para habitar permanentemente en el templo de Jerusalén. Dios había tomado posesión de su casa. En ese momento Salomón se puso de pie ante el pueblo y elevó una de las oraciones más magníficas de la Biblia. Su oración revela una profunda comprensión teológica. Primero, reconoció la inmensidad de Dios, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón sabía que el templo no era para contener a Dios, sino para servir como un punto de encuentro divinamente designado entre el cielo y la tierra. Luego, dedicó el templo como un lugar de oración y perdón. Oró para que Dios escuchara desde el cielo cada vez que su pueblo pecara y se volviera a él, orando hacia ese lugar. Oró por victoria en la batalla, por lluvia en tiempos de sequía, por sanidad en tiempos de plaga. Convirtió el templo en el centro de la vida nacional, el lugar donde las necesidades de la nación se presentaban ante el trono de la gracia. Pero la visión de Salomón fue aún más allá. En un momento de asombrosa perspicacia profética, oró por los no israelitas. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, cuando viniere a orar a esta casa, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Porque Salomón mismo da la razón, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Desde su misma dedicación, el templo no estaba destinado a ser un club exclusivo, sino un faro de luz para las naciones. Jerusalén fue consagrada como la capital espiritual del mundo, y su templo como una casa de oración para todos los pueblos. Esta es la misma frase que Jesucristo citaría 1000 años después, cuando purificó este mismo lugar de la codicia y el comercialismo, restaurando su propósito original. Durante los siguientes 400 años, el templo de Salomón fue el corazón palpitante de la vida de Israel. Jerusalén se convirtió en la ciudad de las grandes fiestas, el destino de innumerables peregrinos. 3 veces al año, en la Pascua,
Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, los caminos que conducían a la ciudad santa, se llenaban de familias que cantaban los salmos de ascenso gradual, expresando su alegría y expectación al acercarse al lugar donde moraba el nombre del Señor. Jerusalén y su templo eran la encarnación de la gloria, la presencia y la promesa de Dios en la tierra. Gloria, destrucción y exilio. La gloria, sin embargo, es frágil cuando depende del corazón humano. A pesar de la presencia visible de Dios en el templo, a pesar de las promesas y las advertencias, la historia de Jerusalén después de Salomón es una trágica espiral. El corazón del pueblo, y especialmente de sus reyes, se apartó gradualmente del Señor. Salomón mismo, en su vejez, se desvió, construyendo altares para los dioses de sus muchas esposas extranjeras, introduciendo el veneno de la idolatría en el corazón mismo de la nación. Después de su muerte, el reino se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur, con Jerusalén como capital de este último. Una larga línea de reyes ocupó el trono de David, pero con muy pocas y nobles excepciones, como Josafat, Ezequías o Josías, la mayoría hizo lo malo ante los ojos del Señor. La adoración a ídolos cananeos como Baal y Asera se infiltró en la vida de la nación. La injusticia social se extendió. Los ricos oprimían a los pobres, los jueces aceptaban sobornos, y las viudas y los huérfanos eran ignorados. El pacto que habían hecho con Dios en el Sinaí fue olvidado, roto, pisoteado. Pero Dios en su misericordia no los abandonó en silencio. Envió a sus mensajeros, los profetas. Hombres como Isaías, Miqueas y, de manera más conmovedora, Jeremías, alzaron sus voces en las calles de Jerusalén. Eran las conciencias de la nación, suplicando, advirtiendo, tronando con la palabra de Dios. Isaías advirtió: hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Sus mensajes eran una llamada desesperada al arrepentimiento. Prometían el perdón y la restauración si tan solo el pueblo se volvía de sus malos caminos. Pero en su mayor parte, sus palabras cayeron en oídos sordos. Fueron ignorados, ridiculizados, perseguidos. La gente se sentía segura. Tenían Jerusalén, la ciudad de David. Tenían el templo, la casa de Dios. Se aferraban a los símbolos externos mientras abandonaban la realidad interna, repitiendo como un mantra: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es, creyendo que el edificio mismo los protegería, sin importar cuán corruptos fueran sus corazones. Fue Jeremías, el profeta llorón, quien tuvo la tarea más desgarradora. Dios lo llamó desde su juventud para proclamar un mensaje que rompía su propio corazón. El juicio era inevitable. Jerusalén, la amada ciudad, sería destruida. El templo, la casa de la gloria de Dios, sería entregado a las llamas. Imaginen a este hombre de pie en la puerta del templo con lágrimas surcando su rostro, mientras la gente pasaba para sus rituales vacíos. Imaginen su voz quebrada por el dolor al proclamar las palabras de Dios: se ha convertido esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Por tanto, haré a esta casa como hice a Silo, y a este lugar os arrojaré de mi presencia. Silo había sido el lugar anterior del tabernáculo, y ya había sido destruida por la desobediencia. La advertencia era clara y terrible:
Por este mensaje, Jeremías fue arrestado, golpeado, arrojado a una cisterna fangosa y acusado de traición. Sus propios compatriotas lo despreciaban. Durante más de 40 años, observó con impotencia cómo su amada ciudad se precipitaba hacia el abismo, como una polilla atraída por la llama. Finalmente, el día más oscuro en la historia del Antiguo Testamento llegó en el año 586 a.C. Después de un largo y brutal asedio, los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, rompieron las murallas de Jerusalén. Lo que siguió fue un infierno en la tierra. Las crónicas de la época, incluyendo el libro de Lamentaciones, escrito por el propio Jeremías, describen escenas de horror indescriptible. El hambre durante el asedio fue tan severa que las madres llegaron a cocinar y comer a sus propios hijos. Los nobles, que una vez vistieron de púrpura, hurgaban en los montones de basura en busca de comida. La desesperación se apoderó de cada corazón. Cuando los soldados babilonios irrumpieron en la ciudad, fue una orgía de destrucción. Mataron, saquearon y quemaron. Se dirigieron al templo, el orgullo y la gloria de Israel. Arrancaron el oro de las paredes, quebraron las magníficas columnas de bronce para llevárselas, robaron todos los utensilios sagrados que Salomón había dedicado. Y luego, lo más desgarrador de todo, le prendieron fuego. La casa que había sido la morada del nombre de Dios durante 400 años fue consumida por las llamas, convirtiéndose en un montón de ruinas humeantes. Los líderes de la nación, los artesanos y los jóvenes más prometedores fueron encadenados y llevados en una larga y humillante marcha hacia el exilio en Babilonia. Jerusalén quedó desolada, una ciudad fantasma habitada solo por los más pobres. Jeremías, que había profetizado todo esto, se quedó para contemplar la devastación. Su libro de Lamentaciones es el grito de un corazón roto, no solo el suyo, sino el del propio Dios por su pueblo rebelde. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. Parecía el fin, la promesa a David rota, el templo destruido, el pueblo exiliado. Jerusalén, la ciudad de la paz, era ahora un símbolo de desolación. Pero incluso en medio del juicio más severo, Dios, a través de Jeremías, había sembrado una semilla de esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. El exilio babilónico, que parecía ser la muerte de Israel, se convirtió paradójicamente en su crisol. Lejos de su tierra, sin su templo, el pueblo aprendió a aferrarse a la palabra de Dios, a sus promesas, y en la oscuridad del cautiverio, la expectación por el Mesías prometido comenzó a brillar con una nueva intensidad. El regreso y la reconstrucción. Durante 70 largos años, los hijos de Israel vivieron como exiliados en una tierra extraña. Babilonia era una metrópoli magnífica, con sus jardines colgantes y sus zigurats imponentes, pero para los judíos era una jaula de oro. Sus corazones anhelaban una sola cosa, Jerusalén. El Salmo 137 captura este profundo sentimiento de nostalgia y lealtad. Imaginen a los exiliados, sentados junto a los ríos de Babilonia, el Éufrates y el Tigris. Sus captores, en un acto de cruel burla, les pedían que cantaran una de sus alegres canciones de Sión. La respuesta de los salmistas revela el alma de un pueblo. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén,
pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Jerusalén no era solo un lugar geográfico, era su identidad, el centro de su fe, el ancla de su esperanza. Mantuvieron viva su memoria a través de la oración, el estudio de las escrituras que habían logrado preservar, y una fe inquebrantable en las promesas de restauración que profetas como Jeremías e Isaías habían proclamado. Y entonces, tal como Isaías lo había profetizado por su nombre más de un siglo antes, Dios movió el corazón de un rey pagano. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia y en el primer año de su reinado, emitió un decreto que debió sonar como música celestial para los oídos de los exiliados. El libro de Esdras, capítulo 1, registra este evento histórico. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén y edifique la casa al Señor Dios de Israel. No solo les permitió regresar, sino que ordenó la reconstrucción del templo y devolvió los miles de tesoros de oro y plata que Nabucodonosor se había llevado. Fue un milagro, un acto soberano de Dios en la escena de la historia mundial. El regreso no fue masivo, fue un remanente, un grupo de unos 50.000 judíos valientes y devotos, liderados primero por un hombre llamado Zorobabel, descendiente de David, y el sumo sacerdote Josué. Su viaje de regreso fue arduo, y lo que encontraron fue desolador. Jerusalén estaba en ruinas, las murallas derribadas, el lugar del templo cubierto de escombros. Pero su primera prioridad fue espiritual. Antes incluso de reconstruir sus propias casas, levantaron el altar en su antiguo lugar y restauraron los sacrificios diarios. Luego comenzaron la monumental tarea de poner los cimientos del segundo templo. Cuando los cimientos fueron completados, hubo una celebración agridulce. Los jóvenes gritaban de alegría, pero los ancianos, aquellos que recordaban la gloria del templo de Salomón, lloraban en voz alta, porque este nuevo templo parecía tan pequeño y pobre en comparación. El trabajo pronto se detuvo debido a la intensa oposición de los pueblos vecinos, que veían el resurgimiento de Jerusalén como una amenaza. Durante años los cimientos permanecieron desnudos, un símbolo de esperanzas frustradas. Fue entonces cuando Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías, para reavivar el fuego en los corazones del pueblo. Ageo los confrontó con una pregunta penetrante: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Los animó con una promesa asombrosa, porque así dice el Señor de los ejércitos: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar. ¿Cómo podría ser? Este templo era mucho más pequeño y carecía de la riqueza del de Salomón. La promesa era profética, apuntando a la verdadera gloria que un día caminaría en sus atrios, el Mesías mismo. Zacarías, por su parte, recibió visiones extraordinarias sobre el futuro glorioso de Jerusalén. Vio a la ciudad llena de ancianos y niños, un lugar de seguridad y verdad, y proclamó una de las profecías mesiánicas más famosas de todas: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Una profecía que esperaría 500 años para su impresionante cumplimiento. Inspirados por estas palabras, el pueblo reanudó el trabajo y el segundo templo fue finalmente completado. No tenía la opulencia del primero, pero representaba algo quizás más profundo:
la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas y su gracia para restaurar a un pueblo arrepentido. Décadas más tarde, llegó otro líder clave. Su nombre era Nehemías. Era el copero del rey persa Artajerjes, una posición de gran honor y confianza. Pero cuando recibió noticias de que los muros de Jerusalén seguían en ruinas, dejando a sus habitantes vulnerables y avergonzados, su corazón se quebrantó. El libro de Nehemías comienza con su oración apasionada, ayunando y llorando durante días. Confesó los pecados de su pueblo y se aferró a las promesas de Dios. Con un favor milagroso del rey, Nehemías viajó a Jerusalén con la autoridad y los recursos para reconstruir las murallas. La tarea era hercúlea, no solo por el trabajo físico, sino por la oposición constante y violenta de enemigos como Sanbalat y Tobías, que se burlaban, conspiraban y amenazaban. Pero Nehemías era un líder extraordinario. Organizó al pueblo, les dio una visión y los inspiró a trabajar con una mano en la obra y otra en la espada. En un tiempo récord de 52 días, las murallas de Jerusalén fueron completadas. Fue un milagro de ingeniería y perseverancia. Nehemías escribió: «Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra». La reconstrucción de los muros no fue solo un acto de defensa, fue una declaración profética. Jerusalén estaba de pie de nuevo, lista para el siguiente capítulo del plan de Dios. Junto con Esdras, el sacerdote y escriba, Nehemías también lideró un avivamiento espiritual. El pueblo se reunió para escuchar la lectura de la ley de Dios, durante horas, llorando al reconocer cuán lejos se habían desviado. Renovaron su pacto con el Señor, comprometiéndose a obedecer sus mandamientos. Jerusalén había sido reconstruida, no con la gloria imperial de Babilonia, sino con la tenacidad de la fe. La ciudad estaba preparada, esperando silenciosamente, a través de los siglos venideros, la llegada de su verdadero rey, el Mesías que Ageo y Zacarías habían prometido. Su venida transformaría para siempre el significado no solo de Jerusalén, sino del mundo entero. El Mesías en Jerusalén, cumplimiento y sacrificio. Pasaron 400 años de silencio profético, durante los cuales Jerusalén y Judea pasaron por las manos de diversos imperios: los persas, los griegos de Alejandro Magno, los ptolomeos de Egipto, los seleucidas de Siria. Hubo un breve y glorioso periodo de independencia bajo los macabeos, que purificaron y rededicaron el templo profanado. Y luego llegó el poder implacable de Roma. En los días del emperador Augusto, cuando Herodes el Grande, un rey idumeo cruel y paranoico, gobernaba Judea bajo la autoridad romana, el cumplimiento del tiempo finalmente llegó. En un humilde pesebre en Belén, la ciudad de David, nació el Mesías prometido. Su nombre era Jesús. Durante 30 años, vivió en la oscuridad de Nazaret. Luego, comenzó su ministerio público, y el centro de gravedad de su ministerio, el destino final de su misión, siempre fue Jerusalén. Una y otra vez, a lo largo de los 3 años de su ministerio, subió a la ciudad santa para las fiestas, enseñando en los atrios del templo, sanando a los enfermos y confrontando la hipocresía de los líderes religiosos. Finalmente, llegó la última semana de su vida terrenal y comenzó con el cumplimiento literal y asombroso de la profecía de Zacarías. Jesús instruyó a sus discípulos para que le trajeran un pollino de asna que nunca había sido montado. Al acercarse a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, se montó en él. La multitud,
que había venido de todas partes para la fiesta de la Pascua y había oído de sus milagros, estalló en un frenesí de aclamación mesiánica. Extendieron sus mantos en el camino, cortaron ramas de palmera y las alfombraron delante de él, gritando las palabras del Salmo 118. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana significa sálvanos ahora. Estaban aclamándolo como su rey, su libertador político de la opresión romana. Estaban participando sin entenderlo del todo en la coronación profética de su verdadero rey. Pero en medio de esta escena de triunfo, el Evangelio de Lucas, en su capítulo 19, nos cuenta algo impactante. Mientras Jesús descendía del Monte de los Olivos y veía la ciudad extendida ante él, con el magnífico templo de Herodes brillando bajo el sol, comenzó a llorar. Sus lágrimas no eran de alegría, sino de un profundo y angustioso dolor. Su lamento revela el corazón de Dios. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Él, el príncipe de paz, estaba entrando en la ciudad de paz, ofreciéndoles la verdadera paz con Dios, pero sus ojos estaban ciegos. Y profetizó su terrible destino, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La ciudad que estaba a punto de rechazar a su Salvador estaba sellando su propio juicio. Durante esa semana, que ahora llamamos la Semana de la Pasión, Jerusalén se convirtió en el escenario del drama más grande de la historia. Jesús purificó el templo por segunda vez, expulsando a los cambistas y vendedores de animales, declarando con autoridad: mi casa, casa de oración será, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pasó sus días enseñando parábolas profundas, respondiendo a las preguntas capciosas de sus enemigos con una sabiduría que los dejaba sin palabras. La noche del jueves, en un aposento alto en algún lugar de la ciudad, celebró la última cena de Pascua con sus discípulos. Tomó el pan y el vino, los antiguos símbolos de la liberación de Egipto, y les dio un nuevo y profundo significado. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estaba instituyendo la comunión, el memorial de su inminente sacrificio. Más tarde esa noche, en el huerto de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, la agonía de su alma fue tan intensa que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue traicionado con un beso, arrestado y sometido a una serie de juicios ilegales. Durante la noche, primero ante las autoridades judías y luego ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Pilato, aunque lo declaró inocente varias veces, cedió a la presión de la multitud, que, incitada por los líderes religiosos, gritaba: «Crucifícale, crucifícale». Lo entregó para ser azotado y crucificado. Lo llevaron fuera de las murallas de la ciudad, a un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, en esa colina a las afueras de Jerusalén, el plan redentor de Dios, concebido antes de la fundación del mundo, alcanzó su clímax. El verdadero Cordero de Dios, que Abraham había vislumbrado proféticamente en el cercano Monte Moria, estaba siendo inmolado por los pecados del mundo. Cada sacrificio de cordero que se había ofrecido en el templo durante 1000 años apuntaba a este momento. La sangre que goteaba de sus manos, pies y costado no solo redimía a la humanidad, sino que cumplía y terminaba con el sistema de sacrificios para siempre. Mientras colgaba entre el cielo y la tierra,
pronunció palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde en el templo, Jesús clamó a gran voz: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En ese preciso instante, el Evangelio de Mateo en su capítulo 27 nos dice que el grueso velo del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba abajo. El camino a la presencia de Dios, antes accesible solo al sumo sacerdote una vez al año, ahora estaba abierto para todos, a través de la fe en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Jerusalén había sido testigo del momento en que la justicia y la misericordia de Dios se encontraron, donde la ira divina contra el pecado fue satisfecha y la puerta de la salvación se abrió de par en par para todas las naciones. Pero la historia no terminó en una cruz y una tumba. 3 días después, en la madrugada del primer día de la semana, en un sepulcro prestado cerca de Gólgota, ocurrió el milagro que es el fundamento de la fe cristiana. Jesús resucitó corporalmente de entre los muertos. La tumba estaba vacía. La muerte había sido derrotada. Su resurrección en Jerusalén validó cada una de sus afirmaciones sobre su divinidad y confirmó que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. Jerusalén, la ciudad que lo había matado, se convirtió ahora en la ciudad que daría testimonio de su resurrección, el lugar desde donde las buenas nuevas de vida eterna se extenderían hasta lo último de la tierra. El nacimiento de la Iglesia y la expansión del Evangelio. Durante los 40 días que siguieron a su asombrosa resurrección, Jesús se apareció en múltiples ocasiones a sus discípulos, en Jerusalén y sus alrededores. No fueron apariciones fantasmales ni experiencias subjetivas. Comió con ellos, les permitió tocar sus heridas, caminó a su lado y les abrió el entendimiento para que comprendieran cómo todas las escrituras, desde Moisés hasta los profetas, hablaban de su sufrimiento y su gloria. Jerusalén se convirtió en el aula donde el Cristo resucitado enseñó a sus primeros seguidores. En el mismo aposento alto donde habían compartido la última cena, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Les estaba dando una primicia del poder que estaba por venir. Finalmente, los llevó de nuevo al Monte de los Olivos, el lugar desde donde había comenzado su entrada triunfal y donde había llorado por la ciudad. Desde allí, antes de ascender a los cielos, les dio su mandato final, la Gran Comisión, que establecería a Jerusalén como el punto de partida de un movimiento mundial. Sus palabras, registradas en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, definieron la estrategia misionera de la Iglesia para siempre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan era claro: comenzar en el epicentro, Jerusalén, y desde allí, en círculos concéntricos, llevar el mensaje a todo el mundo. 10 días después, mientras 120 de sus seguidores estaban reunidos en el aposento alto, orando y esperando como Él les había mandado, la promesa se cumplió. Era la fiesta de Pentecostés, una de las 3 grandes fiestas de peregrinación, y Jerusalén estaba abarrotada de judíos devotos de todas las naciones del mundo conocido. De repente, un sonido como de un viento recio y violento llenó toda la casa, y aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El estruendo atrajo a una multitud perpleja a las calles.
Y su asombro se convirtió en estupefacción cuando escucharon a estos galileos sin educación proclamar las maravillas de Dios en sus propios idiomas nativos. El libro de los Hechos enumera la asombrosa diversidad: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, romanos, cretenses y árabes. Todos escuchaban el mismo mensaje en su propia lengua. Era un reverso milagroso de la Torre de Babel. Donde la soberbia había traído confusión de lenguas, el Espíritu Santo ahora traía unidad en la proclamación del Evangelio. Jerusalén se había convertido en la plataforma de lanzamiento de la misión global. En medio de esta escena, el apóstol Pedro, el mismo hombre que pocas semanas antes había negado a Jesús 3 veces por miedo, se puso de pie, lleno de una nueva y audaz confianza, y predicó el primer sermón cristiano. Su mensaje fue directo, ungido por el Espíritu y centrado en Cristo. «Varones israelitas», declaró con voz resonante, «oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Conectó la resurrección con las profecías del rey David y concluyó con una acusación penetrante y una afirmación gloriosa. Sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La respuesta de la multitud fue instantánea y sobrenatural. El libro de los Hechos nos dice que al oír esto se compungieron de corazón. La palabra griega significa ser apuñalado en el corazón. Convictos de su pecado, clamaron a Pedro y a los demás apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». La respuesta de Pedro no fue de condenación, sino de esperanza y gracia. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Ese día, en las calles de Jerusalén, unas 3,000 personas respondieron al mensaje. Fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia naciente. Jerusalén, la ciudad que había crucificado al Mesías, se convirtió en la cuna de su iglesia. Lo que siguió fue una descripción idílica de la primera comunidad cristiana. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, al partimiento del pan, la Santa Cena, y a las oraciones. Compartían sus posesiones, se cuidaban unos a otros y se reunían tanto en el templo para la oración pública como en las casas para una comunión más íntima. Había alegría, sencillez y un palpable sentido del favor de Dios. Y la Biblia concluye: «Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos». El poder de la resurrección se manifestaba a través de milagros extraordinarios. Pedro y Juan, de camino al templo, sanaron a un hombre cojo de nacimiento en la puerta llamada La Hermosa. El hombre, que tenía más de 40 años y era conocido por todos, entró en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. La noticia se extendió como la pólvora, y una multitud asombrada se reunió a su alrededor. Una vez más, Pedro aprovechó la oportunidad para predicar a Cristo, el autor de la vida, a quien ellos habían matado pero a quien Dios había resucitado.
Jerusalén estaba en ebullición. El mensaje que había nacido allí se estaba extendiendo con un poder imparable, confirmando el papel de la ciudad como el epicentro divinamente escogido desde el cual la luz del Evangelio comenzaría a brillar hacia todas las naciones. Persecución y el fin de una era. El crecimiento explosivo de la Iglesia en Jerusalén no pasó desapercibido. Las mismas autoridades religiosas que habían conspirado para crucificar a Jesús ahora se enfrentaban a un movimiento que proclamaba audazmente su resurrección y que crecía a un ritmo alarmante. Su poder y su teología estaban siendo desafiados, y su respuesta fue la represión. La persecución comenzó con Pedro y Juan. Después de la sanación del cojo, fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín, el mismo tribunal que había condenado a Jesús. Les prohibieron estrictamente hablar o enseñar en el nombre de Jesús. La respuesta de los apóstoles se ha convertido en un estandarte para los creyentes perseguidos a lo largo de la historia. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fueron azotados y amenazados de nuevo, pero salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La persecución, en lugar de apagar el fuego, parecía avivarlo, pero el conflicto pronto alcanzaría un punto de ebullición mortal. La iglesia primitiva eligió a 7 hombres llenos del Espíritu y de sabiduría para que se encargaran de la distribución de alimentos a las viudas, permitiendo a los apóstoles centrarse en la oración y la predicación. Uno de estos hombres se llamaba Esteban. La Biblia lo describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su eficacia en el debate y su poder espiritual enfurecieron a algunos judíos de la diáspora, que lo llevaron ante el Sanedrín con falsas acusaciones de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Con su rostro brillando como el de un ángel, Esteban pronunció un discurso que es una obra maestra. No fue una defensa personal, sino un recuento de toda la historia de Israel, desde Abraham hasta Salomón, demostrando un patrón recurrente. El pueblo de Dios siempre había resistido al Espíritu Santo y rechazado a los profetas que Él les enviaba. Su discurso culminó con una acusación directa y fulminante. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. La verdad los enfureció, se taparon los oídos, gritaron y se abalanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras las piedras lo golpeaban, Esteban tuvo una visión del cielo abierto y de Jesús de pie a la diestra de Dios. Sus últimas palabras fueron un eco de las de su maestro en la cruz. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La muerte de Esteban fue el primer martirio cristiano y marcó un punto de inflexión. A los pies de sus verdugos, que habían dejado sus ropas para apedrearlo con más libertad, se encontraba un joven llamado Saulo de Tarso, quien, según la Biblia, consentía en su muerte. El libro de los Hechos declara: y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Lo que parecía una tragedia devastadora se convirtió, en la soberanía de Dios, en el catalizador para el cumplimiento de la gran comisión. La persecución, diseñada para destruir a la iglesia, se convirtió en el medio para esparcirla. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio.
Jerusalén había cumplido su función como punto de partida. Había sido la cuna, el nido. Ahora, los polluelos eran expulsados del nido para volar y llevar la semilla del Evangelio a nuevas tierras. Saulo de Tarso, el celoso perseguidor, tendría un encuentro dramático con el Cristo resucitado en el camino a Damasco y se convertiría en el apóstol Pablo, el misionero más grande de la historia, llevando el mensaje que había nacido en Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano. Mientras tanto, la profecía de Jesús sobre el destino de Jerusalén se cernía sobre la ciudad. En el año 66 después de Cristo, la creciente tensión entre los judíos y sus opresores romanos estalló en una rebelión a gran escala. Las legiones romanas, bajo el mando del general Vespasiano y más tarde de su hijo Tito, fueron enviadas para aplastarla. En el año 70 después de Cristo, rodearon Jerusalén. El asedio fue uno de los más crueles de la historia antigua. El historiador judío Josefo, un testigo presencial, describió escenas de hambruna, enfermedad y canibalismo. Finalmente, las legiones rompieron las defensas, destruyeron la ciudad sistemáticamente y a pesar de las supuestas órdenes de Tito de preservarlo, el magnífico segundo templo fue consumido por las llamas. La profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción del templo en el año 70 marcó el fin de una era. El sistema de sacrificios, que ya había sido cumplido en Cristo, cesó para siempre. La era del templo físico había terminado, confirmando que el verdadero templo era ahora el cuerpo de Cristo y, por extensión, su iglesia. Para los cristianos de Jerusalén, que recordaron la advertencia de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, de huir de la ciudad cuando vieran ejércitos rodeándola, la destrucción no fue una sorpresa, sino una trágica confirmación de la veracidad de las palabras de su Señor. Jerusalén, la ciudad terrenal, había rechazado a su rey y ahora yacía en ruinas. ¿Pero significaba esto el fin de la importancia de Jerusalén en el plan de Dios? De ninguna manera. Solo significaba que su verdadero significado estaba a punto de ser revelado en una dimensión completamente nueva. La Jerusalén celestial y la esperanza futura. Con la ciudad terrenal en ruinas y el templo convertido en cenizas, uno podría pensar que el papel de Jerusalén en la historia de la redención había concluido, pero la revelación de Dios es progresiva. Los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, comenzaron a desvelar una comprensión mucho más profunda y eterna de Jerusalén, una que trascendía cualquier ubicación geográfica. El autor de la carta a los Hebreos, escribiendo a creyentes judíos que estaban siendo tentados a volver a los rituales del judaísmo del templo, les presenta una realidad espiritual asombrosa. Les dice que ellos, los creyentes en Cristo, no se han acercado a un monte físico como el Sinaí, que se podía tocar y que ardía con fuego. En cambio, les dice en el capítulo 12, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esta no es una ciudad futura, es una realidad presente para el creyente. Por la fe, ya somos ciudadanos de esta metrópolis celestial. El autor continúa describiendo esta ciudad. Está poblada por la compañía de muchos millares de ángeles, por la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, por Dios el juez de todos, por los espíritus de los justos hechos perfectos, y lo más importante, está centrada en Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Esta Jerusalén celestial no anula la importancia de la Jerusalén terrenal, más bien es el cumplimiento, la sustancia de la cual la ciudad terrenal siempre fue una sombra, un símbolo, una prefiguración. La Jerusalén de David y Salomón, con su templo y sus sacrificios, era una maqueta terrenal de una realidad celestial mucho más gloriosa. Ahora, a través de Cristo, tenemos acceso directo a esa realidad. Nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera ciudadanía, está en los cielos. Esta idea alcanza su culminación en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Al final de los tiempos, después del juicio final y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, el apóstol Juan tiene una visión gloriosa. En el capítulo 21 escribe: «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Esta es la consumación de todas las cosas, el destino final de los redimidos. Esta nueva Jerusalén es la morada eterna de Dios con la humanidad. Juan oye una gran voz del cielo que dice: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». La descripción que Juan hace de esta ciudad es deslumbrante. Su luz es como la de una piedra preciosísima. Sus cimientos están adornados con toda clase de piedras preciosas, y sus 12 puertas son 12 perlas. La ciudad misma es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y entonces Juan nota algo sorprendente. «Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero». La necesidad de un templo físico, un lugar de encuentro, ha desaparecido porque la presencia de Dios y del Cordero lo llena todo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esta nueva Jerusalén es la culminación final de la promesa hecha a Salomón. No solo es una casa de oración para todas las naciones, sino que las naciones mismas forman parte de ella. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán, simbolizando una bienvenida y una seguridad eternas. Es la ciudad que Abraham, el padre de la fe, anhelaba. Hebreos nos dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es el cumplimiento final de la promesa a David de un reino eterno. Es la respuesta definitiva a la oración de Salomón por un lugar donde Dios moraría con su pueblo. Haz la historia bíblica de Jerusalén. Traza un arco majestuoso, comienza con una ciudad terrenal elegida como símbolo, se convierte en el escenario del sacrificio redentor de Cristo, da a luz a la iglesia que es el cuerpo espiritual de Cristo, y culmina en una ciudad celestial y eterna, donde los redimidos de todas las épocas y naciones vivirán en la presencia de Dios para siempre. Esta comprensión nos da la perspectiva correcta para responder a nuestra pregunta original. La batalla por la Jerusalén terrenal, con sus conflictos políticos y religiosos, es una sombra de una realidad mucho más grande. La verdadera Jerusalén ya ha sido asegurada por la sangre de Cristo. Hemos viajado a través de milenios. Hemos caminado con patriarcas, celebrado con reyes, llorado con profetas y hemos estado al pie de la cruz. Ahora volvemos a nuestra pregunta inicial, pero con ojos nuevos: ¿a quién pertenece Jerusalén?
La respuesta que emerge de las páginas de la Escritura es a la vez simple y profunda. Jerusalén, en su esencia más fundamental, pertenece a Dios. Él la eligió, Él la santificó con su presencia, Él la convirtió en el escenario de su mayor acto de amor redentor. Él es su arquitecto, su constructor y su rey legítimo. No es propiedad exclusiva de ningún grupo étnico, de ninguna afiliación política o de ninguna denominación religiosa. Es la ciudad del gran rey, como la llamó el propio Jesús, y por extensión, pertenece a todos aquellos que pertenecen a Dios. Pertenece a todos los que, como Abraham, han puesto su fe en las promesas de Dios. Pertenece a todos los que han sido lavados en la sangre del Cordero, Jesucristo. A través de la fe en Él, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino, como dice el apóstol Pablo, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, creyentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación, han sido injertados en el olivo de las promesas de Dios, convirtiéndose en ciudadanos de la Jerusalén celestial y herederos de un reino que no puede ser conmovido. Esta verdad no borra la importancia de la Jerusalén terrenal. Sigue siendo un poderoso testimonio histórico de la fidelidad de Dios. Un recordatorio tangible de los eventos que cambiaron el mundo. Y para muchos, las Escrituras enseñan que Israel como nación y la ciudad terrenal de Jerusalén todavía tienen un papel profético que desempeñar en los planes futuros de Dios. Un futuro inseparablemente ligado al reconocimiento de Jesús como su Mesías. El apóstol Pablo nos asegura que no ha desechado Dios a su pueblo y que el don y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero la respuesta definitiva a la pregunta sobre la identidad y pertenencia de Jerusalén se encuentra en una persona, Jesucristo. Él es el verdadero Melquisedec, el Rey de paz y sumo sacerdote. Él es el verdadero Cordero que Dios proveyó en el monte Moria. Él es el verdadero Hijo de David, sentado en un trono eterno. Él es el verdadero templo, el lugar donde la humanidad se encuentra con Dios. Su reino no se establece con espadas y ejércitos, sino transformando los corazones de adentro hacia afuera. Todos los que confían en Él se convierten en ciudadanos de su reino, piedras vivas de su templo espiritual, súbditos de la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, en el siglo XXI? Significa que la historia de Jerusalén no es solo la historia de ellos, es nuestra historia. Es la historia de cómo Dios ha obrado a través del tiempo para acercarnos a Él. Significa que nuestra verdadera identidad no se encuentra en nuestra nacionalidad o cultura, sino en nuestra ciudadanía celestial. Vivimos en este mundo, pero nuestro hogar está con Él. Y significa que tenemos una responsabilidad. Como embajadores del reino de Cristo, estamos llamados a vivir según los valores de ese reino: amor, justicia, paz y reconciliación. Estamos llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación que salieron de Jerusalén y que se han extendido hasta los confines de la tierra. La historia de Jerusalén, desde Salem hasta la Nueva Jerusalén, es en realidad la historia del amor inagotable de Dios por una humanidad perdida. Es la narración épica de un creador que no se quedó a distancia, sino que eligió un lugar, un pueblo y una persona para revelar su corazón y proveer un camino a casa. Por eso, cuando oremos por la paz de Jerusalén, tanto la terrenal como la celestial, sabiendo que la verdadera paz solo llegará cuando su Rey, el Príncipe de Paz, sea reconocido por todos. Y nunca olvidemos que los capítulos más gloriosos de esta historia aún están por escribirse.
La Biblia promete un día en que el Señor Jesús regresará en gloria, cuando establecerá su reino de justicia y paz en la tierra, y cuando la nueva Jerusalén descenderá en todo su esplendor. Ese día veremos el cumplimiento perfecto de todas las promesas. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si has sentido el anhelo de formar parte de algo más grande que tú mismo, si el llamado del Espíritu Santo te invita a conocer a este Rey, a Jesús, no es una coincidencia. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes convertirte en ciudadano de esa Jerusalén celestial, no por tus méritos, sino por la gracia de Dios a través de la fe. Es una invitación abierta a todos para unirse a la historia más grande jamás contada. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la historia y el alma de Jerusalén. Hay muchos más tesoros por descubrir en las Sagradas Escrituras, historias que transforman vidas y verdades que dan esperanza a nuestros corazones. Si deseas continuar explorando estas maravillas con nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Juntos, podemos seguir descubriendo la increíble narrativa del amor de Dios por la humanidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.